Paz, hermanos. Es una bendición poder estar aquí una vez más en la casa de nuestro Dios. Vamos a estudiar un tema que lleva como título una verdadera relación con Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para tener una buena relación con Dios? Una estrecha relación con Dios donde nosotros, a lo que nosotros llamamos verdaderos amigos, una relación de padre a hijo, una relación de padre a hija, donde nosotros podemos tener una confianza grande y esa paz que solamente el Señor nos da. Si preguntara en este momento qué es lo que el mundo más necesita en estos tiempos, ¿cuál sería nuestra respuesta? Muchos podrían decir, necesitamos fe, necesitamos esperanza, necesitamos fuerzas para seguir, necesitamos de Dios. Pero otras personas no lo pueden ver de esa manera, sino simplemente ellos dicen, yo estoy bien, no necesito de nadie. Pero hoy vamos a hablar sobre la verdadera relación con Dios y su importancia en nuestras vidas. Vamos a ver también que teniendo al Señor a nuestro lado, Él toma el control de lo que nosotros no podemos. Estar en unidad con el Señor es encontrar la solución al problema que pasa en nuestras vidas. Y aún más, el Señor nos da esperanza donde nosotros como humanos pensamos que no hay esperanzas. Nosotros como humanos llegamos a un límite donde decimos, ya no hay esperanza, ya no hay solución para eso. Pero el Señor dice, todo tiene solución, todo tiene solución donde el Señor nos da esa consolación, donde el Señor nos fortalece. ¿Por qué? Porque tenemos una estrecha relación con Él, ¿verdad? Por eso vamos a analizar un tema que se va a basar en el Evangelio de Juan, en su capítulo 11 y el verso 1 en adelante. Vamos a ver la historia de una pequeña familia que tuvo una verdadera relación con Dios, con Jesús, y con Dios el Padre también. Juan capítulo 11, verso 1 en adelante. Dice el verso 1: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro en Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amaba Jesús a Marta y su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus
con discípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los discípulos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Es una lectura bastante larga, pero en eso se va a basar nuestro tema de este día, de una verdadera relación con Dios y su importancia en nuestras vidas. Cuando Cristo llega, donde se registra la primera vez que Jesús llega a la casa de Marta en Betania, está en Lucas capítulo 10, verso 37 en adelante, donde ellos reciben a Jesús cuando Él empezó a predicar, enviando a sus discípulos, 12, luego 70, y empezaron a predicar. Marta recibe a Jesús en casa y desde allí empieza una relación entre ellos. Eran 2 hermanas y Lázaro, que es su hermano, y dice, amaban a Jesús y Jesús los amaba. Y cada vez que Jesús llegaba a ese lugar, era recibido por ellos. Y ese amor
creció con el tiempo en la vida de ellos, que tenían tanta confianza. Cuando ellos, lo que está registrado en Lucas, dice que Jesús predicaba y María se sentaba a los pies de Jesús, cerca de Jesús, y escuchaba la palabra de Dios, y así fueron cosechando una verdadera relación con el Hijo de Dios, que más que todo lo miraban ya como un parte de su familia. Pero llega un día que Jesús no estaba con ellos y Lázaro se enferma, y la enfermedad era tan fuerte que Lázaro murió. Cuando ellos llaman a Jesús, Jesús les responde: esa muerte no va a ser para siempre, sino va a ser para glorificar el nombre de Dios. Se quedó todavía 2 días más, y cuando llegó, ya habían sepultado a Lázaro, todo había ocurrido, y las hermanas de Lázaro tenían eso en mente, de que si Jesús hubiese estado allí presente, ¿qué habría pasado con Lázaro? Si usted hubiese estado aquí, nuestro hermano no hubiese muerto. ¿Confiaban ellas en Jesús? Sí. Conocían lo que Jesús hacía, conocían los milagros y todas las grandes maravillas que el Señor hacía. Entonces ellas decían: si usted hubiera estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Más, dice Marta, sabemos también que todo lo que pidas a Dios, eso también se hará. Por eso Jesús dice en una ocasión: cuando nosotros creemos en Él, también creemos en el Padre. Cuando nosotros creemos en el Padre, también creemos en Él, porque están unidos. Por eso ellos sabían la relación que Jesús tenía con su Padre, y sabía que Dios podía hacer grandes maravillas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos a Jesús llegar a la aldea de Lázaro, que es Betania, ellos estaban conmovidos, tristes, como suele pasar cuando muere un ser querido. Todos estaban tristes, desconsolados. Cuando Jesús mira eso, aún cuando todo está bajo control, cuando Jesús dice que esto va a ser para glorificar el nombre de Dios, Él se conmovió en espíritu. ¿Y qué pasó? Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús a Lázaro? Porque lo amaba. Jesús lloró por Lázaro porque lo amaba, a pesar de que él tenía todo bajo control. Luego él ora a Dios y Lázaro es resucitado. ¿Qué pasó cuando Lázaro resucitó? Muchos de los judíos creyeron en Jesús. Muchos de ellos siguieron a Jesús, aunque más adelante, en el capítulo 12, ya empezaban a perseguir a Jesús, ya empezaban a querer hasta matar a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos empezaron a creer en Jesús. Hay cosas que pasan en nuestras vidas. A veces nosotros debemos de tomarlo muy en cuenta. La verdadera relación con Jesús tiene gran importancia. Pero hay una palabra clave que Jesús usa con María y también Marta. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Creer no es simplemente yo digo, yo creo y ahí, sino viene también la acción de tener fe en el Hijo de Dios. Tener fe de que todo lo que Cristo pedía, el Padre lo podía cumplir.
que todo lo que nosotros pedimos, el Señor lo puede hacer conforme a su divina voluntad. Por eso el escritor a los Hebreos dice, todo aquel que cree tiene que tener en mente que hay un Dios y que es galardonador de todos los que en Él creen. Por eso Jesús usa la palabra que dice, no te he dicho si creyeres, no te he dicho si crees verás la gloria de Dios. Hay momentos en la vida de nosotros, cuando llegan esos momentos también de reflexionar, ¿cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque ¿qué hubiese pasado con Lázaro si ellos no hubiesen recibido a Jesús en sus vidas desde un principio? Mucha gente recibieron a Jesús por un instante y cuando Jesús empezó a predicar la palabra de Dios, ellos se fueron. ¿Por qué? Porque decían, dura es esta palabra y no la podemos llevar, no la podemos cumplir. Entonces se iban de la presencia de Dios. ¿Qué hubiese pasado con Lázaro si hubiesen hecho lo mismo? No estuviésemos estudiando de Lázaro. Quizás estuviésemos hablando de alguien más, cumpliendo los propósitos de Dios en sus vidas. Más, como ellos desde un principio decidieron tener una verdadera relación con Cristo, entonces tenían los beneficios de contar con la ayuda de Él y con el Padre. La pregunta que hacía era, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo ha estado nuestra relación con el Dios Todopoderoso? Muchos podremos decir, en donde quiera que nosotros nos encontremos, yo tengo una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque lo sentimos, desde un principio le dimos entrada al Señor en nuestras vidas y el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos ha guiado, hemos crecido en nuestra vida espiritual y confiamos completamente en el Señor. Quizás otros están empezando su caminar con Dios y podemos decir que Dios puede ayudar a todos. A los que ya avanzaron y también a los que apenas están empezando, Dios quiere que todos tengan una verdadera relación con Él, no una relación a medias. Hemos escuchado predicaciones donde decía los hermanos, ¿una relación a medias funciona o no funciona? No. Tarde o temprano el hermano se va a enfriar. ¿Por qué? Porque la relación no es una relación verdadera. No le apasiona, no ama a Dios. Y cuando vienen las pruebas, el amor que supuestamente se tenía se acaba. Desaparece el amor. Pero cuando hay una verdadera relación, aun cuando nos encontramos en el dolor, como se encontraban las hermanas de Lázaro, ellas decían, yo sé que todo lo que pidas al Padre, eso te lo va a dar. Cuando nosotros pasamos en momentos difíciles, también podemos decir, yo sé que aún en momentos difíciles el Señor estará con nosotros. Yo sé que el Señor está a nuestro lado, como el Señor le dijo a Josué, sé fuerte, sé valiente, porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que fueres. Esas palabras motivan a alguien que tiene una verdadera relación con Dios. Pero el que no tiene una verdadera relación con Dios, ¿qué le puede motivar? No le puede motivar esa palabra. ¿Por qué? Porque no va con Dios. La palabra dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas fuerte y seas valiente.
en el Señor, no nosotros en nuestra propia opinión, sino en el Señor. Estando con el Señor, la palabra de Dios cobra vida en nosotros y podemos cantar qué bellas son, bellas palabras de vida. ¿Por qué? Porque lo sentimos, porque lo vivimos. Entonces podemos decir, el Señor está conmigo, como dice el Salmo 46. Aunque esos montes se hundan en el mar, aunque se levanten cosas en contra mía, sé que el Señor estará conmigo. Entonces, ¿qué tan importante es tener una estrecha relación con Dios? Podemos reflexionar sobre el Salmo 63. Les invito a que busquemos uno de los salmos, Salmo 63. Vamos a ver a David hablando de la importancia de su sentir con Dios en su vida y también cuando se siente que Dios no está o él no está bien con Dios. Vamos a leer desde el verso 1, el Salmo 63. Dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en la tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Vamos a detener un instante en ese verso. David afirma, dice: Dios mío, eres tú. Aunque otros digan que no es Dios de ellos, David dice: Dios mío, eres tú. ¿Por qué? Porque David había confiado en Dios, porque David había puesto su confianza en el Señor. Ese salmo fue escrito cuando estaba en el desierto de Judea, dice. Muchas veces David se encontraba en los desiertos porque tenía muchos enemigos. Y una de las veces que fue al desierto de Judea es cuando le seguía su propio hijo, Absalón, que le quería quitar el reino, y David se sale de su casa y se refugia en el desierto de Judea. Y ahí en el desierto de Judea, David dice: Dios mío, eres tú. Desde joven, él era conforme al corazón de Dios. Él luego dice: de madrugada te buscaré. Esa era la prioridad de David. ¿Cuál es la prioridad de nosotros para tener una buena relación con Dios? De madrugada también podríamos decir que es no es solamente de madrugada en la mañana, sino pronto en hacer las cosas. Decimos: voy a ser pronto en hacer las cosas. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Eso es una persona que desea tener a Dios en su vida, una verdadera relación con Dios. Y la persona dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Él usa el símbolo del desierto en la que él se encontraba y decía: mi carne te anhela. Sin ti soy como él, como un desierto árido, sin agua, sin vida. Pero estando Dios con él, entonces sí, todo era posible. El Salmo 42 dice: mi alma tiene sed del Dios vivo.
Ese era un hombre que tenía una verdadera relación con Dios y la Biblia lo registra. David, mi siervo David, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tenía un deseo, una ansia de buscar de Dios. Y cuando llegamos al verso 3, él dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Muchos podremos decir muchas cosas y podemos decir, mejor para mí es tener un buen trabajo. Mejor para mí es tener buena salud, una buena familia, buenas cosas. Mientras que otros dicen eso, David dice, mejor es tu misericordia que la vida. Algunas versiones no registran misericordia, algunas versiones dicen, porque mejor es tu amor que la vida. Esos son versos que hablan a nuestras vidas y nos dicen que debemos de pensar lo mismo que David. Podemos decir al Señor, mejor es tu misericordia que la vida. Puedo tenerlo todo, pero no tener la misericordia de Dios, eso es fatal. Fatal en nuestras vidas porque no tenemos al Dios Todopoderoso. Luego el verso 6 dice, cuando me acuerde. El verso 7 y el 8, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Cómo estaba David con Dios? ¿Cuál era la relación de David y Dios? Cuando dice apegada, quiere decir una unidad con Dios tan fuerte que David no podía vivir sin Dios. Se desesperaba David si no estaba con Dios. Es como el escritor del Salmo 84. Como el siervo dice, busca por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Eso era el sentir de David cuando dice el verso 8, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Eso debe de ser el sentir de todas las personas, de todos los hermanos y hermanas que hemos creído en Dios y podamos decir, está mi alma apegada a ti. Tenemos una unidad con el Señor incomparable, que yo no puedo vivir sin el Señor. Les mencionaba cuando muy empezamos, a la hora de no reunirse sentimos la tristeza, queremos adorar a Dios juntos, queremos escuchar la palabra de Dios juntos. ¿Por qué? Porque sentimos el amor de Dios guiando nuestras vidas. Entonces, Dios hace un llamado, por ejemplo, Jesús hace un llamado en Mateo capítulo 11, verso 28. Ese es un verso muy conocido donde Jesús hace una invitación a todos a que vengan a Él y puedan tener una verdadera relación con Él. Y además de eso vamos a ver qué cosa ofrece el Señor. Solo en ese verso, capítulo 11 de Mateo, en su verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién más nos puede decir algo así? Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Quién va a decir, tienes problema? Yo soluciono tus problemas. ¿Tienes cualquier necesidad?
puedes contar conmigo, yo lo hago. ¿Tienes problemas económicos? No hay problema, yo lo pago. ¿Quién? Dios. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De qué nos libera el Señor? ¿De qué venimos cargados nosotros? Principalmente, todo ser humano a la hora de venir a Dios viene cansado de la vida, de los problemas que tiene, y sobre todo eso, cansado de Él. Cargado, dice Jesús, menciona la palabra cargado de todo pecado. Y el Señor dice, yo os haré descansar, voy a quitarles el pecado, los voy a limpiar, y ustedes estarán conmigo. Y antes de irse Jesús a la diestra de Dios, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Pero Él hace un llamado a todas las personas de venir a Él, depositar todos sus problemas, todas sus enfermedades, todo lo que pasa en la vida, el miedo. El Señor dice, vengan a mí y yo os haré descansar. Por ejemplo, el tiempo en donde nosotros estamos pasando, ¿quién se imaginaba que iba a pasar algo durante nuestra vida? Yo no me lo imaginaba. Había escuchado de muchas enfermedades, cuando leía las historias, muchas enfermedades, tanto en Estados Unidos y en Guatemala, pero que iba a pasar algo así en nuestras vidas, en nuestro tiempo, no lo imaginábamos. Pero por la gracia de Dios, aquí estamos. Dios nos ha dado fuerza, nos ha bendecido de una manera muy especial que no sabemos cómo agradecer, sino simplemente hacer la voluntad de Él y seguir con la relación que tenemos con Él y tener esa confianza, ya que cuando nosotros estamos con Dios, tenemos esa confianza de pedirle. ¿Quiénes no tienen confianza de pedirle a Dios? Cuando estamos bien con Dios, tenemos la confianza de doblar nuestras rodillas y orar y pedirle a Dios por todo lo que nosotros necesitamos. Llegan personas con nosotros y dicen, oren por nosotros. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos delante de Dios y oramos porque estamos bien con Dios. Aún en los momentos difíciles de la vida, donde Satanás usa una de sus artimañas, que cuando dice que cuando pasas por momentos difíciles es cuando tienes menos ganas de orar. Eso es lo que pasa. Cuando están en problemas, las personas no tienen deseo de orar a Dios. Pero debe ser lo contrario. Cuando pasamos por problemas, debemos orar más, el doble. Satanás siempre va a decir, siempre va a estar trabajando en nuestros corazones. ¿Tienes problemas? No ores, no estás bien. No, Dios no te va a escuchar. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, a pesar de las cosas, vamos a venir y orar a nuestro Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios estará allí. En ocasiones, en vez de buscar a Dios, ocurre lo contrario. Todo lo que pasa en nuestras vidas desvían la vista de la relación de amor que Dios tiene con nosotros. Y empezamos a pensar otras cosas. En vez de preguntarnos, ¿qué es lo que Dios está buscando hacer en mi vida? ¿O cuál es la voluntad de Dios en esta circunstancia? ¿Cómo va a realizar su obra Dios y de qué forma estoy involucrado?
¿Cuántos nos hemos hecho esa pregunta? Quizás todo, no es quizás, sino es todo lo que pasa en el mundo tiene un propósito. Sea así como pasó en la vida de Lázaro, Jesús dice, la muerte de Lázaro no es una muerte para siempre, sino es para que Dios sea glorificado. Entonces, todo lo que pasa en la vida sirve para que la gente reconozca que hay un Dios que todo lo puede. Que nosotros que nos creemos que todo lo podemos y cuando llega un problema en nuestras vidas no lo podemos solucionar, sino solamente Dios. Porque Dios es el que tiene la solución para todo. Por eso siempre debemos hacernos estas preguntas. ¿Qué es lo que Dios está buscando hacer en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta circunstancia? ¿Cómo va a realizar su obra Dios y de qué forma estoy involucrado? Eso debe ser nuestras preguntas para no decaer nuestro espíritu, sino más bien tener una relación cada vez más fuerte con Dios. Dios siempre va a estar ahí a nuestro lado, viendo qué es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a ver unos puntos sobre la base de una buena relación con Dios, porque eso es muy importante. ¿Cuál es la base de un cristiano para tener una verdadera relación con Dios? Porque no es solamente leer la Biblia y ya, es practicar la palabra de Dios. Y vamos a ver una de las cosas. Vamos a tener 4. Y vamos a ver el primero y es aceptación. Es aceptar a Dios en nuestras vidas. Como decía David, Dios mío, eres tú. Es aceptar a Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver el Salmo 57 y su verso 7. Vamos a ver qué dice el escritor de este salmo en cuanto a aceptar a Dios en su vida. ¿Qué es lo que el salmista dijo? ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender de este verso tan hermoso que se encuentra en el Salmo 57, verso 7? Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto nuestro corazón en buscar a Dios, en tener una buena relación más y más estrecha con Él y decir, mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto? ¿Podemos decir nosotros eso? Sí, podemos decir eso. Cuando reconocemos al Dios verdadero en nuestras vidas, podemos decir, Dios, eres mi Dios. Mi corazón está dispuesto a buscarte y cantar el himno 102. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. ¿Estaba dispuesto el corazón del salmista? Sí, él dice, está dispuesto mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré, trovaré salmos y aún mucho más. Hablaré de tus grandes maravillas. Eso es aceptar a Dios en nuestras vidas. Eso es tener amor a Dios. El amor es un poderoso impulsador en nuestras vidas. El amor nos puede llevar a hacer cosas increíbles y a veces imposibles. Lo que para muchos es imposible, lo que para muchos es imposible,
Cuando nosotros tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, se hace posible. Como por ejemplo, tenemos a Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 11. Podemos ver qué hizo el amor de Dios en el apóstol. Filipenses capítulo 3, verso 7. Dice Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso es aceptar a Cristo en su vida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué le llevó a Pablo a pensar de esa manera? El amor. El amor hacia Dios, aceptar a Cristo en su vida. Por eso en Gálatas se registra: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora hago en esta vida, lo hago para Cristo, aquel que me amó y se entregó por mí. Eso es aceptar a Cristo en nuestras vidas, donde podemos empezar una relación como lo fue la familia de Lázaro y sentarnos, como hoy, apartar nuestro tiempo y escuchar la palabra de nuestro Dios. Quizás otras personas tienen muchos quehaceres, pero, y eso es lo que pasó cuando Jesús llega a la casa de ellos por primera vez, y Marta le dice al Señor: ¿por qué no mandas a que María también me ayude en las cosas? Y Jesús dice: Marta, Marta, afanada por muchos quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitado. ¿Y cuál era? El evangelio de Cristo Jesús. Él les predicó del evangelio. Y podemos ver en el capítulo 11 de Juan que ellos sí sabían, ellas sabían de las cosas del reino de Dios, del reino venidero y de todas las cosas que Jesús les había predicado. Pero primero tenían que aceptar a Cristo en sus vidas, y ese amor crece, y como tenemos a Pablo como ejemplo, él dejó toda su vida por seguir a Cristo. Todo lo hecho, dice, por amor a Cristo. ¿Qué podemos hacer nosotros por amor a Cristo? Podemos seguir a Cristo y podemos decir como Pablo cuando en su conversión: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Que estoy dispuesto a hacerlo. Mi corazón está dispuesto. Quiero seguirte, quiero hacer tu voluntad. Eso es lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque amaron a Cristo de todo corazón desde un principio. Y eso es la aceptación a Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestras vidas, las cosas se hacen posibles. Podemos decir como Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo que voy a vivir de hoy en adelante es para Cristo. Lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque quiero que Él esté en mi vida. Y cuando yo necesite,
yo sé que con confianza puedo ir y pedir de todo lo que Él tiene. También la otra base de la relación con Dios es la reconciliación. Cuando no hay reconciliación, no podemos tener una relación con Dios. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación con Dios es base fundamental para una buena relación con Él. Sin el perdón de Dios en nuestras vidas, no podemos disfrutar de una verdadera relación con Él. Hasta que nosotros venimos, entregamos nuestras vidas a Dios, somos reconciliados con Él, Él perdona nuestras iniquidades y nos convertimos en hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Entonces, eso es otra de las bases de lo que nosotros podemos tener siempre en mente, de que Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Todos. ¿Ustedes creen que la familia de Lázaro se había arrepentido? Sí, se habían arrepentido. ¿Por qué? Porque habían recibido a Cristo en su corazón y ellos estuvieron con Él, vivieron con Él y tuvieron una buena relación. También vamos a ver el otro punto, que es la comunión. La comunión. Salmo 25, verso 14. Vamos a ver con quién tiene Dios comunión. Algunos o muchos tienen este verso de memoria, porque es un verso muy pequeño, el capítulo 25 y el verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Nosotros tenemos temor a Jehová. Amén. Y si no, debemos aprender a temer a nuestro Dios, porque dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le aman, y a ellos hará conocer su pacto, hará conocer su voluntad. Entonces, eso forma parte de la base de una buena relación con Dios, que nosotros practiquemos el temor a Jehová. Solamente así podremos tener una buena relación, una buena comunión con Él. Y Juan, la primera carta de Juan, nos habla también de la comunión. Nos exhorta el apóstol Juan sobre la comunión. El verso 3, capítulo 1, verso 3. Y dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Verdad?
con el Padre y su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Podemos andar en tinieblas y decir que tenemos comunión con Dios? No. Debemos de andar en luz para tener una comunión con Dios. Andar en la luz es andar con el Dios Todopoderoso. La santidad también forma parte de una buena relación con Dios, porque Dios es santo. Dios es un Dios santo, y todos los que se allegan a Él, los que quieren tener una buena relación con Él, tienen que practicar la santidad. El Salmo 93, verso 5 dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa por los siglos de los siglos. Ahora, ¿quiénes son la casa de nuestro Dios? Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu de nuestro Dios. Cada uno de nosotros tiene que practicar la santidad para poder tener una buena relación con Dios y no pasar por alto de que Dios nos ama. Eso es lo que pasaba con la familia de Lázaro. Se repite en el verso 3 y el verso 5, donde Jesús dice: Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta y a sus hermanos. Cuando nosotros sintamos que quizás Dios no está con nosotros o Dios no nos ama, debemos tener en cuenta que Dios nos ama. Dios siempre ha querido estar con nosotros, que le entristece cuando nos pasan cosas malas, pero también le entristece cuando nosotros no obedecemos. Efesios dice: no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A veces pensamos en nuestro dolor: Dios no está conmigo. ¿Dónde está Dios? Pero Dios está allí. Dios está esperando a que nosotros creamos en Él de todo corazón y podamos escuchar la voz de Jesús que dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hemos escuchado eso nosotros en momentos difíciles. Quizás pasamos muchos momentos difíciles en nuestras vidas y de repente escuchamos o nos acordamos del verso que Jesús dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No tengas miedo. Esfuérzate y sé valiente. Una última pregunta: ¿cuándo es que debemos empezar si no estamos practicando una verdadera relación con Dios? Ahora. El escritor de los Hebreos dice: mientras se diga hoy, hay esperanza de enmendar todas las cosas. Y si vamos a empezar, tenemos que empezar una vida solamente con Dios, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Van a pasar momentos difíciles en nuestras vidas, pero teniendo una buena relación con el Señor, tenemos el apoyo de nuestro Dios y tenemos todas las promesas en su palabra. Hay un canto, nuestro hermano Josías cantó algunas veces, ya no se volvió a cantar, que dice: sea que vivamos o que morimos, somos del Señor. Eso debe estar presente en el corazón de todos.
¿Por qué? Porque tenemos una buena relación con el Señor y decimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Debemos estar bien preparados para cualquier cosa. Entonces, en conclusión, hemos visto que es necesario tener una buena relación con Dios y algunas de las bases fundamentales. Él ha prometido estar siempre con nosotros, buscarle en todo tiempo y cuando lleguen los días malos podamos tener confianza en Él. El último verso que vamos a leer es Isaías capítulo 41. Eso es para finalizar. La promesa de Dios que tuvo con Israel es la misma promesa que Él tiene con nosotros hasta el día de hoy. Casi similar a lo que le dijo a Josué. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Pero primero debemos de tener una buena relación con Él, como la historia de Lázaro que acabamos de meditar, y que todo lo que hayamos meditado sea de bendición para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga en todo momento. Paz, hermanos.